Mi hermana nos ignoró y nos trató con desprecio toda la noche, sin imaginar que mi esposo era el verdadero dueño de la empresa donde trabaja su prometido, y que al anunciar la alianza, ella quedó completamente humillada frente a todos. Mi familia nunca fue un refugio, ni un lugar seguro donde crecer. Desde que tengo memoria, las relaciones dentro de ella han estado marcadas por el resentimiento, la competencia y una constante lucha por demostrar quién era mejor, o más importante. Mi hermana Carla, mayor que yo por 5 años, siempre fue la preferida de nuestros padres. Era la que sacaba las mejores notas, la que hablaba con más confianza y la que imponía su voluntad con una seguridad que a mí me intimidaba y me hería. Yo era la sombra a la que se ignoraba o se minimizaba, la que debía cumplir un papel secundario y callar. Los encuentros familiares eran una rutina cargada de tensiones invisibles. No hacía falta que Carla levantara la voz para que todos sintiéramos su dominio. Bastaba una mirada, un gesto o un comentario sutilmente hiriente para recordarme mi lugar. Nuestros padres nunca cuestionaron ese trato, más bien lo reforzaban con frases como: Carla siempre fue la favorita porque es la más responsable, o tú deberías aprender de ella. Era un mensaje claro y doloroso: yo no era suficiente, no importaba cuánto me esforzara. Esta dinámica se arrastraba desde la adolescencia hasta la edad adulta, y con el tiempo, la distancia emocional entre Carla y yo se volvió un abismo. Cuando conocí a Julián, pensé que por fin podría construir una vida diferente, un espacio donde me sintiera valorada. Julián era todo lo que Carla no era, discreto, humilde, pero con una ambición y una inteligencia que yo admiraba profundamente. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi propia familia, era que Julián no era un simple empleado como creían. En realidad, era el socio principal y mentor del prometido de Carla en la empresa donde ambos trabajaban. Durante años mantuvimos esa verdad en silencio, porque sabíamos que la familia no entendería ni aceptaría nuestra realidad. Carla, con su orgullo y su necesidad de controlar la narrativa, nunca hubiera permitido que esa información saliera a la luz. Ella vivía aferrada a la idea de superioridad, despreciando cualquier cosa o persona que no encajara en su molde de éxito. Cada reunión familiar era un reto, un ejercicio de resistencia para mí y para Julián. Nos sentíamos como extranjeros en nuestro propio clan, siendo observados con escepticismo y a veces con abierta hostilidad. Carla se encargaba de aislarnos con su indiferencia y sus comentarios velados. Recuerdo en una cena cuando me llamó la esposa de un soñador sin futuro, sin imaginar que Julián era el motor silencioso detrás de la expansión de la empresa de su prometido. Mis padres, por su parte, no tenían el valor ni el interés de mediar o equilibrar la balanza. Se refugiaban en el silencio o en excusas para justificar a Carla. Es tu hermana, es así, tienes que aprender a convivir, me decían, dejando claro que mi dolor no era prioridad. Esa falta de apoyo me hizo sentir aún más sola, atrapada en una familia donde la lealtad significaba acatar y soportar, no cuestionar ni expresar. La noche de la fiesta de compromiso de Carla con su prometido fue el punto culminante de años de tensiones y secretos guardados. Desde que recibimos la invitación, supe que no sería una velada común. Había una carga emocional muy fuerte. Carla iba a presentar a su prometido a la familia y a los amigos, y Julián y yo éramos invitados oficiales, pero tratados como si fuéramos simples desconocidos. Al llegar, la fría recepción por parte de Carla fue una bofetada invisible. Nos ignoró deliberadamente, ni siquiera nos presentó con la mayoría de los invitados y se aseguró de que estuviéramos relegados a un rincón apartado. La forma en que nos miraba, con desprecio disfrazado de indiferencia, era un recordatorio cruel de todo lo que había significado para ella nuestra presencia, nada. La fiesta transcurría entre conversaciones superficiales y risas forzadas, pero yo sentía la tensión bajo la superficie como una corriente eléctrica. Julián estaba tranquilo, aunque podía percibir su incomodidad. Lo que Carla y todos ignoraban es que Julián tenía en sus manos la carta que podía cambiar el juego para siempre. Había sido el mentor y socio clave del prometido de Carla, el hombre que había invertido y salvado la empresa cuando estaba al borde del colapso. Mientras la noche avanzaba, sentí como la rabia y la impotencia crecía en mí. ¿Por qué Carla tenía que humillarnos y menospreciarnos cuando en realidad nosotros éramos quienes sosteníamos el éxito de su familia? ¿Por qué esa necesidad enfermiza de controlar, de juzgar, de herir? A pesar del dolor, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no quería ser la víctima silenciosa, ni permitir que nos trataran como invisibles. Sentí que aquella noche era un punto de inflexión.
La mentira, el desprecio y el rechazo acumulados durante años estaban a punto de ser confrontados, y con ello, abrir la puerta para algo nuevo. Porque aunque la familia había sido mi cárcel emocional, también podía ser el escenario donde finalmente decidiera romper las cadenas y reclamar mi dignidad. Y sin saberlo, Carla estaba a punto de enfrentar una humillación pública que la pondría frente al espejo de sus prejuicios y su arrogancia. La alianza que Julián y el prometido de Carla iban a anunciar iba a cambiarlo todo. Y aunque nadie lo esperaba, esa revelación iba a transformar para siempre la forma en que nos veían, y sobre todo, la forma en que yo me veía a mí misma. La traición no llegó de la manera que esperaba. No fue un grito ni un insulto directo, ni siquiera una discusión acalorada. Fue algo mucho más sutil y devastador. Un silencio que cortaba como un cuchillo. Esa noche en la fiesta de compromiso de Carla, mientras las luces brillaban y la música llenaba el salón, yo sentí que todo el mundo a nuestro alrededor se transformaba en un muro impenetrable que nos separaba de ellos. Carla había decidido ignorarnos. Nos relegó a una esquina, como si Julián y yo fuéramos dos extraños sin derecho a estar ahí, sin importancia. Cada vez que intentaba acercarme, sus ojos se deslizaban sobre mí sin reconocimiento. Cada vez que Julián hablaba con alguien, ella interrumpía, cambiaba el tema, o peor, hacía comentarios sarcásticos que dejaban claro que no nos quería allí. Fue humillante, pero esa humillación me la había impuesto ella desde hacía años. Lo que dolió de verdad fue descubrir el nivel de complicidad silenciosa de los demás. Mis padres, que siempre decían que la familia era sagrada, esa noche fueron testigos mudos de su desprecio. Nadie levantó la voz para defendernos, ni siquiera para pedir respeto. Algunos familiares reían sus bromas, otros miraban hacia otro lado, y muchos simplemente se limitaban a mantener la distancia. Sentí que no solo Carla nos había traicionado, sino toda una red invisible de personas que preferían la comodidad de ignorar y aceptar el maltrato antes que cuestionar a la favorita. Pero la verdadera traición vino cuando, después de horas de ser tratados como invisibles, Carla decidió revelar a todos un secreto que nos involucraba a Julián y a mí. No fue un secreto positivo, claro está. Ella había contado con una mezcla de burla y desprecio, que Julián no era más que un empleado mediocre que vivía a nuestra sombra, y que yo era la esposa ingenua que no se daba cuenta de su verdadero lugar. Sus palabras retumbaban en la sala, pero no como un acto de sinceridad, sino como una daga afilada destinada a destruir cualquier respeto que pudiéramos haber ganado. Esa fue la herida más profunda. Saber que alguien a quien considerabas familia, alguien que debería querer y proteger, decidiera exponerte con mala fe para humillarte ante todos. La confianza que alguna vez tuve en Carla, quizás ingenuamente, se desmoronó en ese instante. Sentí que me habían arrancado la piel, dejando solo el dolor crudo y la rabia hirviendo. Pero lo peor estaba por venir. Cuando creí que la noche no podía empeorar, el prometido de Carla hizo un anuncio inesperado. Frente a todos presentó a Julián no como el simple empleado que ella describía, sino como su mentor, socio estratégico y el verdadero inversor principal de la empresa. En ese momento el salón quedó en silencio absoluto. Las miradas se tornaron incrédulas, sorprendidas, y en medio de ellas, la expresión de Carla pasó de la arrogancia a la vergüenza más profunda. Ver cómo la mentira que había sostenido para destruirnos se desmoronaba fue un golpe justo al corazón. Por un lado, la satisfacción de que la verdad saliera a la luz y nos limpiara de sus calumnias, pero por otro, un dolor intenso y confuso. Dolor porque la familia, esa que debía proteger, nos había dado la espalda y nos había permitido ser humillados antes de reconocer nuestra valía. Recuerdo que sentí una mezcla de emociones tan fuerte que me costaba respirar. Por un momento todo dentro de mí se paralizó, la decepción, la rabia, la tristeza, y también una extraña sensación de alivio. Al fin Julián y yo éramos vistos por quienes realmente éramos, no por la visión distorsionada y cruel de Carla. Sin embargo, sabía que este momento no iba a ser el final del conflicto, sino más bien el detonante para una batalla mucho más profunda. Esa noche entendí que la traición no solo viene de actos concretos, sino de años de desprecios acumulados, de silencios cómplices, de miradas esquivas y de una familia que se permitió fallarme. Me di cuenta de que había estado aferrándome a un ideal de familia que nunca existió y que me había mantenido encadenada a un rol que me destruía lentamente. La traición fue también un llamado a despertar.
Me obligó a mirar con honestidad quiénes estaban realmente a mi lado y quiénes preferían verme caída antes que apoyarme. Me enfrenté a la verdad amarga de que el amor familiar no siempre es incondicional, y que a veces, para sobrevivir, hay que romper con esas cadenas, aunque duela. Por eso, aunque la herida estaba fresca y ardía en lo más profundo de mi ser, sentí también que esa traición era el inicio de un proceso de liberación. Julián y yo no éramos lo que Carla ni nadie había querido creer. Teníamos nuestra dignidad, nuestro valor, y sobre todo, teníamos la fuerza para ponerle un fin a esa dinámica tóxica. Pero para llegar a ese punto, primero tuve que atravesar la tormenta de emociones, la desconfianza, la culpa y el miedo. Fue un camino difícil, lleno de contradicciones y preguntas sin respuesta. ¿Cómo confrontar a quien te ha herido? ¿Cómo perdonarte a ti misma por permitir tanto daño? ¿Dónde poner límites para no perderte en el intento? Esas preguntas me acompañaron esa noche y en los días que siguieron. Y aunque la traición había dejado una cicatriz profunda, también fue el primer paso para empezar a sanar y crecer. Porque a veces solo cuando nos rompen por dentro podemos encontrar la fuerza para reconstruirnos más fuertes y verdaderos. Después de aquella noche nada volvió a ser igual. La traición de Carla no fue solo una humillación puntual, sino la confirmación de que la toxicidad que llevaba años carcomiendo nuestra familia había llegado a un punto insostenible. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y agotamiento emocional que me consumía lentamente. Pero lo más difícil fue reconocer que para sobrevivir, tenía que elegir entre seguir soportando ese daño o comenzar a poner límites, aunque eso significara romper con todo lo que conocía. Los días posteriores a la fiesta fueron un torbellino. Por fuera, intentaba mantener la calma, pero por dentro mi mente era un campo de batalla. Me preguntaba cómo había permitido que esto se prolongara tanto tiempo, cómo había tolerado el desprecio y la indiferencia, la crueldad disfrazada de familiaridad. Me sentía atrapada en un laberinto sin salida, cargando con la culpa de no ser suficiente y con la lealtad ciega hacia una familia que claramente no me respetaba. La idea de confrontar a Carla, a mis padres, a todos ellos parecía aterradora. Sin embargo, el silencio y la pasividad también eran una forma de traición hacia mí misma. ¿Cuánto tiempo más podía seguir fingiendo que todo estaba bien, cuando cada encuentro familiar terminaba en ansiedad y lágrimas contenidas? ¿Cuánto dolor tenía que acumular para merecer un poco de paz? Julián fue mi refugio en esos momentos. Él no solo me escuchaba, sino que me ayudaba a ver la realidad con más claridad. Me recordaba que merecía respeto, que no debía permitir que nadie me hiciera sentir menos. Pero aunque él estaba a mi lado, la decisión final debía ser mía. Y era la más difícil que había tenido que tomar en mi vida, elegir entre la comodidad de la obligación familiar o la libertad de buscar mi bienestar, aunque eso implicara enfrentar rechazos y pérdidas. La noche en que finalmente tomé la decisión, no fue con una epifanía repentina, sino con un cansancio profundo que me hizo admitir que ya no podía seguir así. Estaba sentada en nuestro pequeño departamento mirando a Julián a los ojos, sintiendo el peso de años de conflictos y silencios. No puedo seguir permitiendo que me destruyan, le dije con voz temblorosa. Él asintió sin presionarme, pero con una firmeza que me dio valor. Recordé todas las veces que había intentado dialogar, buscar apoyo, cambiar las cosas desde adentro, solo para encontrar rechazo y burla. Recordé cómo mi hermana había menospreciado nuestros logros, cómo mis padres se mantenían al margen, y cómo yo misma había sacrificado mi felicidad por una idea idealizada de familia. Comprendí que esa ilusión era parte del problema, que aferrarme a ella solo prolongaba mi sufrimiento. Pero no fue fácil renunciar a esa imagen. Sentí culpa por querer distanciarme, por no cumplir con las expectativas de ser la hija, la hermana leal. Sentí miedo de quedarme sola, de perder el poco apoyo que me quedaba. Y sobre todo sentí tristeza por la familia que podría haber tenido, pero que nunca existió realmente. Me pregunté muchas veces si estaba siendo egoísta, si estaba fallando a quienes supuestamente debía amar. Pero poco a poco entendí que cuidarme a mí misma no es egoísmo, sino una necesidad vital. Que para poder amar y ser amada, primero debía reconstruir mi propia paz interior, lejos de la toxicidad. Así, con lágrimas y temores, decidí que ese sería el punto de quiebre. No más silencios cómplices, no más permisividad. Ya no permitiría que el desprecio, la manipulación o la indiferencia definieran mi vida. Mi relación con Carla y con mi familia tendría que cambiar,
y si ellos no estaban dispuestos a respetar mis límites, entonces debía protegerme. Fue una decisión que me hizo sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. Vulnerable porque romper con los lazos familiares, aunque tóxicos, es una herida profunda que nadie puede entender completamente. Poderosa porque por primera vez en mucho tiempo me sentí dueña de mi propia historia, lista para escribir un nuevo capítulo basado en la verdad y el respeto. Por supuesto, ese punto de quiebre no significó un cambio inmediato ni sencillo. Sabía que enfrentarme a la realidad de la familia implicaría más confrontaciones, más dolor, y quizás, más pérdidas. Pero estaba dispuesta a asumir ese riesgo porque ya no podía seguir siendo prisionera de una dinámica que me estaba destruyendo. En ese momento entendí algo fundamental: el amor verdadero no debería doler ni destruir. La familia no es sinónimo automático de bienestar. Y a veces, para sanar, es necesario alejarse de quienes no respetan ni valoran nuestro ser. Así, con el corazón en la mano y la mente clara, empecé a prepararme para lo que vendría. Porque ya no estaba dispuesta a vivir en la sombra de la traición y el desprecio. Estaba lista para defender mi dignidad, para exigir el respeto que merezco y, sobre todo, para aprender a amarme a mí misma, incluso si eso significaba perder a quienes alguna vez pensé que eran mi familia. El día que decidí enfrentar a Carla y a toda la familia, sentí que el aire se volvía más pesado, como si el peso de años de silencios y resentimientos se condensara en ese momento. No fue una decisión impulsiva, llevaba semanas preparándome mental y emocionalmente, repasando cada palabra que podría decir, anticipando cada reacción, y sobre todo, fortaleciéndome para no ceder ante sus manipulaciones. La reunión fue en la casa de mis padres, el lugar donde tantas veces habíamos fingido armonía mientras las grietas internas se ensanchaban. Entrar por esa puerta me hizo sentir un nudo en el estómago, pero también una chispa de determinación. Julián me acompañaba, su mano cálida apretando la mía, dándome la fuerza que necesitaba. Carla estaba ahí, rodeada de familiares que ya sabían de la fiesta, de la humillación pública y del golpe inesperado que mi esposo había dado al revelar su verdadero papel en la empresa. Ella me miró con una mezcla de arrogancia y desprecio, pero también con una sombra de inseguridad que no había visto antes. «¿Qué quieres, Ana?», soltó con voz cortante como si no esperara que tuviera el valor de hablar. Tomé aire profundo y comencé con la voz firme pero temblorosa por la emoción contenida. «Quiero que escuchen la verdad. Ya no puedo seguir permitiendo que esta familia se destruya con mentiras, indiferencia y desprecio. Carla, tus palabras y acciones no solo me han herido a mí, sino que han fracturado los lazos que alguna vez creí que nos unían». El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos familiares intercambiaron miradas incómodas, otros parecían sorprendidos de verme hablar con tal claridad y fuerza. «No vine a pelear ni a acusar sin fundamento», continué, «pero sí vine a decir que la manera en que nos han tratado, Julián y yo, es injusta y cruel. Carla, tú nos despreciaste en la fiesta, nos humillaste frente a todos, y usaste mentiras para intentar derrumbar lo que hemos construido. ¿Sabes lo que eso duele? ¿Sabes cuánto tiempo he aguantado callada para mantener la paz?». Su rostro se tornó pálido. «¿Paz? ¿Hablas de paz cuando tú y tu esposo han estado manipulando a todos con sus falsas apariencias? Nadie aquí les debe nada». La rabia amenazó con desbordarse, pero respiré hondo para no perder el control. No se trata de lo que nos deban o no. Se trata de respeto. De verdad. De honestidad. Y de reconocer que la familia no es un escenario para hacer daño. Mi madre intervino con voz temblorosa. «Ana, siempre hemos querido lo mejor para todos, pero a veces las palabras hieren más que las acciones. Todos cometemos errores». «No, mamá», respondí con firmeza, «el error fue permitir que el desprecio y la indiferencia fueran normales en esta familia. El error fue callar y dejar que las heridas se hicieran más profundas». Carla, furiosa, se levantó y me encaró. «¿Y tú crees que puedes venir aquí, exigir respeto y cambiar todo así de fácil? Tú no eres la víctima, Ana. Has jugado tus cartas y ahora quieres ser la heroína». Ese fue el momento más difícil. Sentí que todo el dolor acumulado estallaba dentro de mí. No busco ser una heroína. Solo quiero que entiendan que yo también merezco ser escuchada, que merezco un lugar donde no me menosprecien ni ignoren. Y que si esto no cambia, prefiero alejarme antes que seguir viviendo en esta mentira. Hubo un instante de silencio pesado.
Julián me miraba con orgullo y apoyo, y eso me dio fuerza para seguir. Esto no es solo por mí. Es por todos los que hemos sufrido en silencio, por los que han sido pisoteados por la idea equivocada de que la familia siempre debe estar unida, aunque duela. Algunos familiares bajaron la mirada, otros cruzaron los brazos. Supe que no todos aceptarían lo que estaba diciendo, pero no importaba. La verdad debía salir, y aunque... Carla, con la voz quebrada, replicó: si te vas a ir, entonces vete. No necesitamos a quien no respeta a su propia sangre. Fue una frase dolorosa, pero también liberadora. Porque ya no me importaba si me rechazaban. Lo que importaba era que por fin había puesto palabras a mi verdad. Que había dejado claro que no aceptaría más abusos ni humillaciones. Después de esa noche supe que nada sería igual. Que algunos caminos se cerrarían, y otros, quizás, empezarían a abrirse. Pero lo más importante era que yo había tomado el control de mi historia, y que eso, aunque aterrador, era el primer paso hacia la libertad. Después de la confrontación, sentí que había dado un paso enorme, pero también sabía que no bastaba con hablar. La verdadera batalla sería mantener esos límites que por primera vez había decidido poner. No se trataba solo de palabras, sino de acciones concretas para proteger mi bienestar emocional y mental. Los primeros días fueron los más difíciles. Carla y algunos familiares reaccionaron con rechazo y resistencia. Intentaban minimizar mis sentimientos, descalificar mis decisiones o incluso manipular para que volviera a la normalidad que ellos preferían, una normalidad llena de desprecios disfrazados de bromas, críticas veladas y silencios hirientes. Recibí llamadas insistentes, mensajes con reproches disfrazados de preocupación, y visitas inesperadas que pretendían arreglar las cosas. Pero yo ya no estaba dispuesta a ceder. Aprendí a decir no sin culpa, a no responder de inmediato, a proteger mi espacio personal y emocional como si fuera un tesoro invaluable. Uno de los límites más importantes que establecí fue reducir al mínimo el contacto con Carla. No se trataba de ignorarla o vengarme, sino de poner distancia para evitar que sus palabras y actitudes me lastimaran. Cada vez que intentaba entrar en mi vida con críticas o manipulaciones, yo recordaba mi decisión y me mantenía firme. A veces era doloroso pero necesario. También dejé claro que no toleraría que se hablara mal de Julián o de mí en mi ausencia. Cuando escuchaba comentarios negativos o indirectas, decidía alejarme o cambiar de tema, sin entrar en confrontaciones que solo alimentaban el conflicto. Era una forma de cuidar mi energía y no caer en juegos dañinos. Aprendí a escucharme más, a reconocer cuando una conversación o un encuentro me hacían daño y a actuar en consecuencia. Eso significaba a veces decir no a reuniones familiares, explicar que necesitaba tiempo para sanar, o simplemente retirarme cuando el ambiente se volvía tóxico. No fue fácil explicar estas decisiones a otros familiares que esperaban mi sumisión, pero poco a poco entendieron que ya no estaba dispuesta a ser víctima de nadie. Julián fue un gran apoyo en todo este proceso. Me ayudaba a mantener la perspectiva, a recordar que poner límites no es egoísmo, sino un acto de amor propio. Me enseñó que cuidarse a uno mismo no significa cerrar las puertas para siempre, sino protegerlas hasta que la relación pueda ser sana o, si no es posible, aceptar que algunos vínculos deben cambiar para siempre. A medida que fui reforzando mis límites, sentí como mi bienestar mejoraba. No fue una transformación inmediata, pero sí una liberación gradual. Menos estrés, menos ansiedad, y más espacio para ser yo misma sin miedo a ser juzgada o herida. Empecé a recuperar mi autoestima, a confiar en mis decisiones y a valorar mi paz interior. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de duda, de soledad, y también de enfrentamientos cuando Carla y otros familiares intentaban romper mis barreras. En esos instantes sentía que retrocedía, que el miedo y la culpa volvían a invadirme. Sin embargo, recordaba por qué había empezado ese camino y me aferraba a esa fuerza interior que me empujaba a seguir adelante. También aprendí que poner límites no siempre significa cortar relaciones para siempre. En algunos casos significa redefinirlas, buscar nuevas formas de comunicarnos y entendernos, pero siempre desde el respeto y la sinceridad. En otros casos simplemente implica aceptar que ciertas personas no están dispuestas a cambiar y que la mejor decisión es alejarse, aunque duela. Establecer límites fue sin duda uno de los actos más valientes que he hecho en mi vida.
Fue decir basta a años de sufrimiento silencioso, a la negación de mis emociones y a la falta de respeto constante. Fue aprender que mi valor no depende de la aceptación de otros, sino de cómo me trato a mí misma. Hoy, cada vez que alguien intenta traspasar esas fronteras que con tanto esfuerzo construí, recuerdo lo que me costó llegar hasta aquí y me defiendo con amor y firmeza. Porque finalmente entendí que no se puede dar lo que no se tiene, y que solo desde un lugar de respeto propio puedo construir relaciones auténticas y sanas. Había un peso que llevaba años sobre mis hombros. La obligación de ser la hija perfecta, la hermana que nunca cuestiona, la esposa que se adapta a las reglas invisibles de la familia. Ese peso era silencioso, pero aplastante. A lo largo de mi vida, había aprendido que ante la familia, mis deseos y necesidades debían quedar siempre en segundo plano. La lealtad se medía en sacrificios callados, en aguantar humillaciones, en fingir sonrisas cuando por dentro solo quería gritar. Después de la confrontación y de poner límites claros, me encontré ante una encrucijada: seguir cediendo, sometiéndome a ese código no escrito que me había hecho daño durante tanto tiempo, o elegir mi paz, aunque eso significara romper con expectativas y tradiciones arraigadas. No fue una decisión sencilla. Durante semanas luché con sentimientos encontrados. Por un lado, la culpa me recordaba que la familia es lo primero, que debía sacrificar mi tranquilidad por mantener la unión. Por otro, una voz interna, cada vez más fuerte, me urgía a no traicionarme, a no aceptar más dolor disfrazado de obligación. Elegir la paz significaba aceptar que no podría complacer a todos, y que algunos se sentirían heridos o enojados. Pero también significaba darme permiso para priorizar mi salud emocional y mi felicidad. Era un acto de valentía que me costó lágrimas y noches en vela. Recordé todas las veces que me había sentido invisible, menospreciada, incluso traicionada, y comprendí que mantenerme en esa dinámica solo perpetuaba mi sufrimiento. La familia podía ser un refugio, pero también un campo de batalla. Y yo merecía un refugio, no una guerra constante. Tomar esta decisión me liberó, aunque al principio doliera. Empecé a decir no a compromisos que me desgastaban, a aceptar que podía estar ausente en ciertas reuniones sin que eso significara romper con todos. Aprendí a crear un espacio donde mi paz era la prioridad, y eso fue un cambio radical. También me di cuenta de que elegir la paz no implicaba renunciar al amor por mi familia, sino redefinir ese amor de una manera más sana, basada en el respeto mutuo y la autenticidad. Entendí que podía amar a mis hermanos, a mis padres, sin sacrificar mi dignidad ni mi bienestar. Con Julián a mi lado fortalecí mi sentido de identidad. Dejé de buscar validación externa para encontrar seguridad en lo que realmente importa, cómo me siento conmigo misma. Esa tranquilidad interior fue el verdadero premio. Por supuesto, no todos entendieron mi elección. Algunos familiares me acusaron de egoísta o de abandonar a los suyos. Pero yo sabía que esta paz era la única forma de sanar y crecer. Y con cada día que pasaba, mi convicción se hacía más fuerte. Esta decisión también cambió mi perspectiva sobre las relaciones futuras. Ahora sé que no puedo ni debo cargar con el peso de expectativas ajenas. He aprendido a construir vínculos donde la paz y el respeto son el cimiento, y no un lujo al que se llega después de mucho dolor. Elegir la paz sobre la obligación fue, en última instancia, un acto de amor propio. Un acto que me permitió comenzar a sanar heridas profundas y a mirar hacia adelante con esperanza y claridad. Porque la vida es demasiado corta para vivirla bajo el yugo del resentimiento o el sacrificio sin sentido. Cuando decidí poner distancia y priorizar mi paz, nunca imaginé lo profundo que sería el proceso de sanación que seguiría. La ruptura con ciertas dinámicas familiares me dejó con un vacío inesperado, pero también con una libertad que hasta entonces me había sido negada. Esa libertad no fue inmediata ni sencilla, llegó acompañada de nostalgia, miedo y un duelo silencioso por lo que perdía, pero también con la esperanza de lo que podría construir. Al principio, la familia reaccionó con desconcierto. Algunos me miraban con reproche, otros con indiferencia, y algunos, con la esperanza frustrada de que volvería a ser como antes. Pero yo ya no era la misma persona que toleraba la humillación ni la manipulación. Había aprendido que el respeto comienza por uno mismo, y esa lección me dio la fuerza para sostener mi decisión. El silencio que se instaló entre nosotros fue doloroso. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las invitaciones desaparecieron y los encuentros familiares se volvieron tensos o directamente evitados.
Pero en medio de ese silencio, empecé a escucharme. Empecé a reconocer mis emociones sin juzgarlas, a permitirme sentir tristeza por la distancia, pero también orgullo por haberme defendido. En este proceso descubrí algo fundamental: no todas las relaciones familiares están destinadas a ser cercanas o saludables. Algunas personas, por sus propias limitaciones o heridas, no pueden ofrecer el apoyo y el amor que necesitamos. Y aunque eso duela, aceptarlo es un paso crucial para sanar. Julián fue un pilar invaluable. Con su apoyo incondicional, aprendí a reconstruir mi autoestima, a confiar en mis decisiones y a reafirmar mi valor fuera de los juicios familiares. Su presencia me recordó que la familia que elegimos puede ser tan importante, o más, que la familia de sangre. Con él encontré un refugio seguro donde ser auténtica, sin máscaras ni temores. Poco a poco comencé a rodearme de personas que valoraban mi paz y mi bienestar. Amigos, nuevos conocidos, incluso terapeutas, se convirtieron en una red de contención que me ayudó a crecer y a mirarme con más compasión. Aprendí que no estoy sola, que merezco relaciones sanas y que puedo construir una vida lejos del juicio y la toxicidad. Al mirar atrás, veo con claridad la tormenta que viví, la manipulación, el desprecio, la traición y la lucha interna. Pero también veo el camino recorrido, lleno de decisiones valientes y aprendizajes profundos. Me reconozco más fuerte, más sabia y, sobre todo, más libre. Esta experiencia transformó mi visión de la familia. Ya no la veo como un lugar seguro por definición, sino como un espacio que puede ser tóxico o sanador, dependiendo de las personas que lo habitan y de los límites que establezcamos. Entendí que protegerme no es un acto de egoísmo, sino de amor propio y de respeto hacia quienes me rodean. Hoy, cuando pienso en mi hermana y en el resto de la familia, siento una mezcla de tristeza y distancia. No porque los odie, sino porque aprendí a aceptar que algunas relaciones no son para siempre y que está bien soltar aquello que nos lastima. Esa aceptación me da paz, aunque aún haya heridas que sanan lentamente. Me doy permiso para vivir mi vida según mis términos, para elegir con quién comparto mi tiempo y mi energía. Ya no me siento obligada a justificarme ni a soportar lo insoportable por miedo a perder vínculos que solo me hacían daño. Ahora sé que mi bienestar es una prioridad legítima. En este proceso, también crecí como persona. La adversidad me enseñó a ser resiliente, a confiar en mi intuición y a valorarme más allá de la opinión ajena. Aprendí a comunicarme con honestidad, a expresar mis emociones sin miedo y a defender mis límites con firmeza. Mi historia no es un cuento de hadas ni un final feliz perfecto, pero es auténtica y real. Es el relato de una mujer que decidió poner fin a un ciclo de dolor y comenzó a construir una vida más plena y consciente. Es la historia de alguien que eligió la paz sobre la obligación, y que descubrió que esa elección puede ser el primer paso hacia la verdadera libertad. Si algo quisiera compartir con quienes atraviesan conflictos familiares similares, es que no están solos. Que está bien sentir miedo, tristeza y rabia, pero que también está bien decir basta, y buscar un camino que honre su dignidad y su paz. Que el amor propio no es un lujo sino una necesidad. Porque al final, la familia más importante es la que nos acompaña a ser la mejor versión de nosotros mismos, y esa familia puede estar dentro o fuera de nuestro círculo de sangre. Y esa verdad, aunque dolorosa a veces, es liberadora.